muy pequeñas, gran sabiduría en cosas muy pequeñas. Es hermoso poder contemplar por medio de las maravillas de la creación el poder y la grandeza de Dios. Aunque toda su creación nos refleja sin duda lo profunda que es su sabiduría, la forma tan perfecta en la que Él hizo las cosas. Todas las cosas son el reflejo de quien las hizo. Solo un ser tan extraordinario como nuestro Dios pudo hacer todo lo que hoy vemos. Gloria a Dios, amén. Y hay un propósito que Dios tiene para nosotros al contemplar su creación. Dice la palabra de Dios en el libro de Salmos 145, versículo 5 y versículo 6. ¿Están ahí? Amén. Leemos todos juntos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Vamos a hablar de la sabiduría, de lo mucho que hay de ella en todo lo que Dios hizo y cómo nosotros podemos llevar o aplicar esta sabiduría que viene de Dios en nuestras vidas y aprender sobre todo de cosas tan pequeñas y tan insignificantes como las hormigas. Pero antes de ir adelante con la palabra en esta mañana, vamos a inclinar el rostro, vamos a cerrar nuestros ojos y pídale a Dios que hable a su corazón, que en esta mañana usted no regrese vacío a casa. Amén, amén. Que regrese con su canasta llena de provisión. Mi Dios, en esta mañana hemos venido con necesidad de ti. Tal vez hemos tenido una semana pesada, una semana difícil. Tal vez algunos de mis hermanos han tenido luchas, pruebas, dificultades. Pero ruego que tu palabra en esta mañana nos aliente, nos anime y que nos ayude, Señor, a meditar en tu creación y en cómo podemos aprender principios prácticos para la vida cristiana de animales tan pequeños como la hormiga. Haznos creyentes sabios ante las circunstancias de la vida. Ayúdanos, Dios, en esta mañana a meditar en tu palabra y que todo lo que escuchemos en esta ocasión sea para edificar nuestra fe. Úsame, por favor, hazme un instrumento útil en tus manos y lléname de tu poder, Espíritu Santo, para poder compartir tu palabra, porque lo pido y ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alguien dijo esto: si lo creado es tan hermoso, ¿cuán hermoso será aquel que lo creó? Acabamos de leer aquí en el libro de los Salmos acerca de que el salmista meditaría, o él propondría en su corazón meditar y contemplar la hermosura de la creación de Dios. El salmista dice: en tus hechos maravillosos yo meditaré. Meditar es prestar atención a algo para estudiarlo y comprenderlo de la mejor manera posible. El meditar en la creación nos lleva a comprender un poco mejor los propósitos que Dios tiene para los hombres. El comprender un poco más de los propósitos de Dios nos llevará a nosotros a adquirir sabiduría. La Escritura nos dice que ante todo debemos adquirir sabiduría. Ahora, la palabra sabiduría viene del griego sogía y es la capacidad de entender los misterios y profundidades de Dios. Es extraer la verdad de las cosas que Dios nos revela aplicándolo a la vida. Hay tantas cosas que Dios desea que nosotros contemplemos a través de la creación y a través de este tiempo de meditación, a través de este contemplar de las cosas que Dios ha hecho, adquirir sabiduría, y esta sabiduría, hermano, llevarla a la práctica en nuestra vida cotidiana.
en nuestro diario vivir. Ahora, es importante que usted sepa que existen tres tipos de sabiduría. Vaya por favor en su Biblia al libro de Santiago. Dios quiere darnos sabiduría. Y este principio de la sabiduría podemos aprenderlo de cosas muy pequeñas e insignificantes. Pero hay tres tipos de sabiduría de las cuales nos habla la Biblia, y es importante que entendamos cuáles son estos tres tipos de sabiduría. Dice Santiago capítulo 3 versículo 15: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Ahí nos menciona la primer tipo de sabiduría, que es la sabiduría que desciende de lo alto. El segundo tipo de sabiduría dice sino terrenal, y número 3, animal o diabólica. La sabiduría que viene de lo alto es aquella que viene directamente de Dios, y esta es la sabiduría que nosotros debemos pedir a Dios que nos dé. Una sabiduría que venga de lo alto para poder entender en los propósitos de Dios a través de su creación, y entonces llevar esos propósitos a nuestro diario vivir, aplicarlo, llevarlo a la práctica como hijos de Dios. Mire, vaya a Primera de Corintios capítulo 2, por favor. Primera a los Corintios capítulo 2, versículo 6 al 8. Pablo dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, al que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Nótese que la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, nos ayuda a discernir entre los planes y propósitos que Dios tiene para nosotros. Pero también Él nos habla de la sabiduría terrenal, y esta es la sabiduría que viene de los hombres. Es un conocimiento básico que todos los hombres tenemos acerca de muchas cosas que nos rodean. Vaya en su Biblia al capítulo 3, ahí mismo en Primera de Corintios, mire lo que dice el versículo 19: porque la sabiduría de este mundo es insensatez, ¿qué? Para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. La sabiduría humana, hermano, es una sabiduría terrenal, una sabiduría muy básica, muy elemental, y no se necesita tener un conocimiento acerca de Dios para entender que hay cosas buenas y que hay cosas malas. El ser humano en sí mismo, Dios le creó con la capacidad de poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y esa sabiduría es una sabiduría común, la cual poseen todos los hombres. Pero hay un tercer tipo de sabiduría, y esta es la sabiduría diabólica. La sabiduría diabólica es aquella que viene obviamente de Satanás. Es aquella que se opone o que se resiste a los planes de Dios. Es importante que usted entienda esto, porque nunca la sabiduría que viene de lo alto se va a oponer a los planes y propósitos que Dios tiene para esa vida. Pero si alguien se opone a los planes y propósitos que Dios tiene para esa vida, entonces se está dejando llevar por esta sabiduría que la Biblia llama diabólica. Ahora, la sabiduría que viene de lo alto es aquella donde se manifiesta el temor a Dios. Vaya a Proverbios capítulo 1, un pasaje que todos nosotros conocemos. Pero la sabiduría que viene de lo alto es aquella donde se manifiesta el temor a Dios. Una persona sabia será aquella que viva en el temor a Dios. Amén. Amén. Miren lo que dice ahí en el versículo número 7. El principio de la sabiduría es el temor, ¿qué? De Jehová. Mire eso. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El hombre sabio es aquel que vive consciente de los planes y de los propósitos de Dios.
Por lo tanto, procura caminar delante de Dios en obediencia, haciendo su voluntad. El hombre sabio, aquel que ha recibido la sabiduría que viene de lo alto, es aquel que entiende que necesita caminar en obediencia en el camino del Señor. Es aquel que entiende que necesita apartarse de una vida quizá de pecado, de una vida de sombra de muerte, para caminar en un camino de vida, en un camino de luz. El hombre que es sabio en su propia opinión, hermano, normalmente siempre camina en un camino extraño, en un camino ajeno al camino de la vida, y normalmente siempre ese camino le va a llevar a un sendero de muerte. Recuerden que dice la Escritura: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay muchos hombres que están transitando por un camino en el cual ellos creen que ese es el camino correcto, pero al final van a encontrar la muerte. ¿Por qué? Porque les falta la sabiduría que viene de lo alto. Muchos de ellos están dejando llevar por una sabiduría humana, terrenal, y en muchos de los casos en una sabiduría diabólica. Ahora, la sabiduría que proviene de Dios se nos es otorgada o se nos es dada como una gracia, como un favor inmerecido. Pero esta sabiduría que viene de Dios primeramente se nos es dada en algunos casos a través del don del Espíritu Santo. Es decir, muchos creyentes tienen el don de la sabiduría. Dios les ha bendecido, les ha enriquecido con este don. Vaya a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 8. Muchos tienen este don de la sabiduría. Muchos por designio de Dios son sabios. Son personas que entienden las profundidades de Dios, pero no solo las entienden, sino que también las llevan a la práctica. Eso es una persona sabia. Una persona sabia es aquella que entiende los planes, los propósitos de Dios y los lleva a la práctica. Mientras que lo contrario es una persona necia. Una persona que, a pesar de que entiende los planes y propósitos de Dios, camina en un sentido opuesto. Quiero preguntar en esta mañana, antes de leer este pasaje: ¿es usted una persona sabia o es usted una persona necia? Pero el estudio de esta mañana es sabiduría en las cosas más pequeñas. Dios quiere enseñarnos sabiduría como hijos de Dios a través de cosas muy pequeñas, y eso vamos a hablar más adelante. Pero dice 1 Corintios 12, versículo 8: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A uno les da la sabiduría como un don, como un regalo de Dios. Pero también la otra forma o la otra manera de nosotros poder conseguir de parte de Dios la sabiduría es pidiéndola. Eso es lo que dice el libro de Santiago. Vaya al capítulo 1, versículo 5. Todos nosotros conocemos, estamos asociados con este versículo de Santiago capítulo 1. Dice en el verso 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Y quiero preguntar de esta manera: ¿quiénes aquí tenemos falta de sabiduría? Amén, amén. Pues yo tengo falta de sabiduría, hermano. Yo no estoy aquí porque yo sea muy sabio. Yo también necesito sabiduría. Pero dice aquí la Escritura: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios quiere darnos sabiduría, y nada más basta con que nosotros se la pidamos. Amén, gloria a Dios. Yo espero que en su tiempo de oración no olvide de pedirle a Dios por sabiduría, porque la necesitamos en todo momento. Porque, hermano, todos los días, a cada momento, estamos frente a decisiones, y a veces vamos a estar en una disyuntiva y no sabremos qué hacer. Pero si estamos pidiendo sabiduría, entonces sabremos qué decisiones serán las mejores. Amén. ¿Qué decisiones nos van a acarrear bendición? Ahora bien, la sabiduría de Dios está ahí para cualquiera de nosotros que la desee. Es tan fácil y sencillo poder obtenerla. Quiero decirle que Dios, por medio de las cosas más pequeñas de la creación, desea bendecir nuestras vidas dándonos sabiduría, entendimiento. Pero para que este entendimiento y esta sabiduría la apliquemos. De nada nos sirve tener el conocimiento y no aplicarlo. De nada nos sirve ser sabios si vamos a vivir como necios.
Dice la escritura, ahí en Mateo 11, vaya por favor. El Señor hizo algo maravilloso. Hizo algo extraordinario. El ministerio del Señor Jesús inició en las sinagogas. Y en las sinagogas pues había puros eruditos, puros doctores de la ley, puros conocedores de la escritura. Y ellos tenían en poco el mensaje de Jesús, porque decían, eso yo ya lo sé, ¿qué me puede enseñar este hombre? Que de nacimiento pues es carpintero. Y estos hombres, estos líderes religiosos menospreciaron la enseñanza de Jesús. Y es lamentable ver hoy cuánta gente estamos despreciando, estamos rechazando esa sabiduría que Dios quiere darnos. Así es. ¿Y qué pasó con estos hombres? Pues simple y sencillamente el Señor escondió las profundidades del reino de ellos. Así es. Y dice el Señor, para que viendo no vean y para que oyendo no oigan. Esto es lo que pasa cuando nosotros creemos ser sabios y nos olvidamos de Dios. Miren lo que dice ahí en Mateo 11, versículo 15 y 16. El que tiene oídos para oír, oiga. Si estoy ahí, ¿verdad? Mateo 11, verso 15 y 16. Bueno, la hermana Lupita nuevamente se equivocó en este pasaje, pero no nos vamos a detener ahí. Simple y sencillamente, hermano, lo que quiero decirle es que el Señor escondió las verdades más profundas del reino y las reveló a los niños, dice la escritura. Eso fue. Dejó de predicar en las sinagogas y se fue a las calles. Y entonces allá en las calles, a través de parábolas, Él compartía las profundidades del reino. Y entonces las personas aprendían y conocían estas cosas. Estos versículos en la Nueva Traducción Viviente dicen de la siguiente manera. En esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración: oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Dios esconde los misterios del reino de aquellos que creen ser sabios y entendidos y se los revela a aquellos que son como niños. Y a veces los humanos no entendemos esto, porque me estoy perfilando para entrar al tema de esta mañana. A veces creemos nosotros que las cosas más grandes son más importantes. Entre más grande es algo, es más importante, y no es así. Dios quiere que entendamos, hay cosas muy pequeñas que son de demasiada estima. Hay cosas insignificantes a los ojos de los hombres, pero que a los ojos de Dios son valiosas. Y eso nos pasó a nosotros cuando el Señor nos encontró. No valíamos nada, éramos insignificantes, pero Dios miró a través de nosotros algo especial, algo de valor. Imagínense que por el tamaño, eso defina, nuestro tamaño defina lo importante que somos. Pues algunos aquí no van a ser muy importantes, ¿verdad? Algunos quizá, ¿verdad? No alcanzarían a tener esa importancia porque son de baja estatura. Pero no somos valiosos por el tamaño de lo que somos o representamos. Hay cosas muy pequeñas que son de suma importancia. Y eso es lo que Dios quiere mostrarnos a través de las cosas quizás más insignificantes de la vida. Una cosa no es importante por su tamaño. Y eso lo vemos de manera muy explícita en el libro de Proverbios. Ahora sí, vamos a Proverbios, por favor. Proverbios 30. Quizá usted está pensando que de las cosas más grandes de la creación, Dios ahí le va a revelar una gran verdad que va a transformar su vida. Y dice el Señor, no, estoy tratando de llamar tu atención a cosas muy pequeñas, a cosas que tú constantemente ves. Estoy trayendo tu atención a cosas que quizá tú nunca has tomado en cuenta, quizá nunca las has contemplado, pero que a través de ellas tú puedes aprender mucho acerca de cómo vivir tu vida como hijo de Dios. Y por eso ahí en Proverbios 30, versículo 24 en adelante, y estos son los versículos en los cuales se va a basar nuestra serie
por los siguientes domingos, primeramente Dios. Pero dice el versículo 24, Proverbios 30, ¿está ahí? 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Otra vez, 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. ¿Y qué dice ahí? Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano y está en los palacios del rey. Dios nos muestra por medio de 4 seres vivos muy pequeños e insignificantes algunas verdades espirituales de suma importancia. Se nos dice en el versículo 24, 4 cosas son las más pequeñas, y estas mismas cosas son más sabias que los sabios. Y hay una pregunta: ¿por qué la Biblia dice esto? Porque un sabio puede serlo para sí mismo, e incluso puede tener el conocimiento y aún así seguir siendo necio. Dice Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y hay muchos hombres que van por la vida aclamando su propia sabiduría, pero delante de Dios son necios, porque no viven conforme a los propósitos y a los planes para los cuales Dios los creó. ¿Qué dice Efesios 2:10 en relación con esto? Nosotros estamos aquí y tenemos de parte de Dios un propósito, queridos hermanos. ¿Y cuál es ese propósito? Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos ¿qué? Y eso es una persona sabia, una persona que entiende el propósito que Dios tiene para su vida y anda en ese propósito, procurando cumplir con la voluntad de Dios. Una persona sabia es aquella que vive para lo cual ha sido creado. Y yo quiero preguntarle a usted esta mañana, ¿para qué fue creado usted? Sino para agradar a Dios. Amén. Estas 4 cosas que leímos aquí en Proverbios son más pequeñas e insignificantes. Sin embargo, dice la Escritura que son dignas de ser admiradas. El sabio entenderá por medio de ellas los planes que Dios tiene para su vida. Y vamos a hablar del versículo número 25, la hormiga. Y hay 3 cosas que quiero que veamos de este versículo 25. Mire lo que dice ahí: las hormigas. Número 1, pueblo. Número 2, no fuerte. Y número 3, que prepara. Vamos a hablar de estas 3 cosas. La primera criatura a mencionar en esta serie es precisamente la hormiga. Su longitud es de 52 milímetros. Es una cosita así de pequeña. Hay algunas cosas interesantes que Dios nos revela acerca de este animal para que a través de nosotros podamos tener entendimiento. Ahora, la primera cosa es que es un pueblo. Un pueblo. Ahí tenemos una colonia de hormigas. Es un pueblo. Se refiere a una comunidad de hormigas en donde todas laboran arduamente alrededor de 21 horas al día sin interrupción. Fíjense, son bien trabajadoras las hormigas. Laboran 21 horas diarias y solo descansan 3 de las 24. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Wow! Algo fundamental en las colonias de hormigas es que están organizadas, trabajan muy duro y son unidas. Fíjense nada más. 3 principios que podemos aprender del pueblo de las hormigas: organización, trabajo y unidad. Pero también la Escritura nos dice que es un pueblo no fuerte. El éxito de estos seres no depende de su fuerza,
Son tan pequeñas que con un pequeño dedazo podemos terminar con un puño de ellas. Quizás de todo el reino animal sean la especie más débil, pero lo que logran hacer, lo hacen por medio de su extraordinaria organización, arduo trabajo y una gran unidad. Y en esto último radica la fuerza de un pueblo. Por eso es que dice, el pueblo unido, ahí está. Porque la fuerza de una comunidad se encuentra en su unidad. Mire, estas hormigas, lo mucho que pueden hacer. En Japón, un estudioso de las hormigas, por no decir el término porque es un término medio complicado, me voy a cuatrapear, descubrió una supercolonia en un sector de este país, hermanos, que se extendía a lo largo de aproximadamente 18 kilómetros, de más de 45,000 nidos unidos por complejos e intrincados puentes y juntas, la cual conforma el hogar de más de 307 millones de hormigas. De estas, 306 millones eran trabajadoras y 1.5 millones eran reinas. La paciencia de este hombre para verlas contar, ¿verdad? Pero ese fue el estudio de este hombre allá en Japón. Imagínese usted nada más. Ninguno de nosotros hubiese imaginado que las hormigas habrían sido capaces de hacer todo eso, o de extenderse tanto, o de crecer tanto, o de abarcar tanto. Pero eso es el poder y la fuerza que hay en una comunidad que trabaja unida. Pero hay algo más. Dice la Escritura que preparan en el verano, ¿qué? Su comida. Preparan en el verano su comida. Esta especie, como muchas otras más, preparan durante el verano, almacenando todo tipo de granos para cuando llegue el invierno. El invierno es una estación del año que dura por lo menos 4 meses. Se caracteriza por el fuerte frío, dispersas lluvias heladas, y en algunas regiones del planeta incluso la superficie se cubre de nieve, lo que impide las arduas labores de las grandes colonias de hormigas. Pero este es el punto donde quiero que lleguemos, porque esto es lo que Dios quiere que entendamos a través de estas hormigas. Así es, pastor. Que son un pueblo previsor. Y eso es lo que muchos de nosotros no tenemos. Así es, pastor. Amén. No estamos viendo más allá. Nos falta sabiduría. Amén. Así es, amén. Si hoy nosotros supiéramos que en los próximos meses nos vienen tiempos difíciles, no estaríamos tan tranquilos como lo estamos hoy. Si alguien nos pusiera en advertencia sobre lo que nos viene, seguramente muchos de nosotros comenzaríamos a prepararnos. El prevenirse es algo que hacen las hormigas almacenando este alimento. Y lo hacen con el propósito de sobrevivir durante estos 4 meses que dura el invierno. Y esto nos muestra la importancia de planear por adelantado. Esto nos muestra la importancia que hay en el hecho de ser precavidos. Queridos hermanos, hay tantas situaciones de la vida en las cuales nosotros necesitamos estar prevenidos. Hay quienes quieren alcanzar el éxito algún día, jóvenes, señoritas. Ustedes quieren alcanzar el éxito en sus estudios, qué bueno, está bien, gloria a Dios por ello. Pero si quieres ser una persona exitosa, tienes que comenzar a trabajar desde este preciso momento. Algunos de nosotros no quisiéramos caer enfermos, no quisiéramos enfermarnos físicamente, pero no estamos haciendo nada en este momento para evitar enfermarnos el día de mañana. Muchos no quisiéramos terminar hundidos en la miseria y en la pobreza, pero no estamos haciendo nada para comenzar a trabajar en un proyecto de vida que nos asegure de alguna manera el futuro. Y esto no es falta de fe, esto es ser sabios y entender que Dios nos bendice durante un periodo de tiempo para prepararnos para cuando venga el tiempo de la prueba. ¿Usted recuerda el sueño que tuvo Faraón en Egipto?
el cual nadie pudo interpretarle. Y luego José, hermanos, es sacado de la prisión para que viniera delante de él y él pudiera interpretar el sueño. Y el sueño del faraón fue que en un momento soñó 7 vacas flacas y después primero soñó 7 vacas gordas y después 7 vacas flacas. Y ustedes conocen el resto de la historia. Hermanos, tenemos que ser sabios. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Hace muchos años escuché la historia de un niño al cual le gustaba robarse las sandías en un sembradío. Y él todos los días iba y agarraba una sandía y se la comía, y el amo de la tierra había visto esto. Y entonces en algún momento el señor de la tierra lo encontró robando una sandía y le dijo: me vas a pagar todas y cada una de las sandías que te has comido. Yo no sé cuántas sandías se había comido, se había robado este niño, pero eran demasiadas, que trabajó durante mucho tiempo para saldar esa cuenta. Un día el niño se cansó y entonces sembró en todo el terreno, a manera de venganza, una semilla que hacía crecer la maleza. Con el tiempo el niño creció y esa maleza era interminable. El señor, el amo de la tierra, murió, y el niño, cuando crece, se casa con la hija del dueño de ese plantío de sandías. ¿Saben quién terminó después tratando de quitar esa hierba? Él. Dice la palabra de Dios en el libro de los Gálatas que todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. ¿Y qué vamos a cosechar el día de mañana si no estamos sembrando nada? ¿Qué vamos a cosechar el día de mañana si en este momento no estamos trabajando en la siembra? Necesitamos ser un pueblo precavido. Vendrán momentos difíciles, vendrán circunstancias difíciles en las cuales usted será puesto en apuros. Habrá momentos de quebrantamiento, sin duda, pero este es el momento para fortalecer su fe y decir: Señor, sé que en algún momento tal vez vendrá el invierno a mi vida, en algún momento me va a visitar el frío, pero para ese día yo quiero estar preparado, yo quiero estar fortalecido en tu palabra, quiero estar bien sembrado y bien plantado en ti, de manera que cuando venga la tempestad y azote con ímpetu contra mi vida, yo pueda permanecer. Amén. Hágalo ahora. Comience hoy. Ahora, esta frase necesita algo de aclaración. En algún momento un comerciante colocó un rótulo que leía, y ese rótulo decía: hágalo ahora. Cada uno de los empleados de este vendedor lo interpretó a su propia manera. Ese letrero decía: hágalo ahora. Entonces su mejor vendedor dejó el trabajo, su secretaria renunció y se casó, su contador malversó fondos de la oficina y su empleado más joven colocó una tachuela en su silla. Lo siguiente es que si una tarea es genuinamente importante, no la posponga. Si hay algo que es importante, no lo deje para después. Amén. Comience a hacerlo hoy. Así es. ¿Hay algo en su vida que tiene que arreglar? ¿Por qué no comienza a prevenirse? ¿Por qué no comienza hoy? Señor, hay algo en mi vida al cual yo tengo que poner fin. Quiero comenzar hoy. ¿Qué voy a cosechar el día de mañana? Si hoy estoy sembrando para mal, voy a cosechar para mal. Pero si estoy sembrando para bien, voy a cosechar el bien. ¿Qué va a pasar con su familia el día de mañana? ¿Qué va a pasar con su matrimonio el día de mañana? ¿Qué va a pasar con sus hijos el día de mañana? Hoy es el día de prevenirse. Hoy es el día de entender la sabiduría que viene de Dios en este ejemplo tan pequeño, tan diminuto como es la hormiga. Un pueblo previsor, un pueblo que se prepara. ¿Está usted preparado? Cristo viene pronto. Amén. Amén. ¿Cuántos creen en la segunda venida? Amén, de amén. Cristo? Amén. ¿Está usted preparado? Amén. Si Cristo viniera hoy, ¿usted seguiría Amén. o se quedaría? ¿Está preparado para la muerte?
Amén, amén. ¿Está preparado para encararse Amén, amén. delante de Dios? Si no está preparado, hoy es el día. Hoy es el momento de prepararse. Hoy Cristo está tocando a la puerta de su corazón. Él quiere entrar. Prepárese para la muerte. Prepárese para el día de mañana. Quiero que vaya al último versículo, Salmo 119, por favor. Salmo 119, versículo 60. Dice la escritura, me apresuré y no qué. Me apresuré y no me retardé. ¿En guardar qué? Tus mandamientos. No me voy a tardar. Voy a comenzar ahora. Hoy comenzaré a poner fin a aquellas cosas que están afectando mi relación contigo. Hoy comenzaré a sembrar lo bueno para cosechar lo bueno. Hoy comenzaré como la hormiga a prevenirme. Hoy comenzaré a fortalecerme para cuando venga el tiempo del invierno. Amén. ¿Qué pasaría, hermano, si en esta semana el Señor decidiera quitarle a usted un hijo? ¿Estaría usted preparado? El invierno se acerca. Estamos en el otoño tal vez en este momento. Las hojas comienzan a caerse en su vida. El Señor le está preparando. Cuando usted comience a ver que las hojas caen de los árboles, quiere decir que el invierno se aproxima. Es el tiempo de prepararse. Este es el momento. Si esta semana usted tuviera que perder un bien material, su casa, su carro, imagínense usted este momento que viene llegando del trabajo y de pronto a las afueras de su casa están los bomberos y todos los vecinos llevando y trayendo cubetas de agua. Todo su esfuerzo y su trabajo se va y se convierten en cenizas. ¿Qué haría? ¿Qué haríamos? Y no me refiero a tener una cuenta de ahorros, me refiero a que si estaremos listos anímicamente, espiritualmente, para decir Jehová dio y Jehová quitó. Amén. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén, amén. ¿Qué pasaría si en esta semana algún accidente laboral Dios permitiera que usted se cortara una mano o un dedo? ¿Qué pasaría si en esta semana Dios permitiera que alguien imprudente al manejar lo chocara? Es decir, ¿cómo responderíamos a todo esto, hermanos? ¿Qué pasaría si en esta semana el chamuco viniera a cada uno de nosotros y nos pusiera en una situación de aprietos? ¿Qué haríamos? Este es el tiempo de prepararnos como la hormiga. Este es el tiempo de comenzar a fortalecernos para cuando venga el tiempo de la adversidad. Le voy a pedir que por favor incline su rostro, cierre sus ojos. Ya nos vamos.